Ya empezamos la segunda semana, estamos ya en la segunda semana de lo que es las campañas para la elección judicial. Hemos estado viendo cosas muy divertidas, muy interesantes sobre todo esto de cara a lo que será una elección histórica, la primera elección judicial, no solo de México, sino de casi todo el mundo. De estas cosas vamos a platicar aquí en Estación Averno. Bienvenidos a bordo. ¿Qué tal? Pues estamos aquí en Estación a Bordo. Les quiero recordar que estamos totalmente no en vivo. Ahora no estamos en vivo, entonces si nos quieren dejar mensajes, bienvenidos todos, pero pues no los vamos a poder leer ahorita porque no estamos en vivo. Pero bueno, de todos modos nos va a dar mucho gusto leer eventualmente todos sus mensajes y todas sus preguntas que no se van a poder responder ahorita, pero yo creo que en algún momento se podrán atender. Porque hoy estamos con un invitado muy especial, un gran personaje, alguien que yo estimo mucho, admiro mucho y que es nada más ni nada menos que mi tocayo Andrés García Reper. ¿Cómo estás, tocayo de apellido oculto? Muy bien, estimado Pepe, la admiración y el cariño son absolutamente mutuos. Y es que, entrando con el tema de mi nombre, si a veces me presento como solo Andrés García, siempre me dicen... Todos creen que es el actor. Tengo que aclarar, Andrés García sin bombita. Y como homónimo como el actor fallecido, siempre se presta a cotorreo. Y Andrés García Reper, cuando les digo Andrés García Reper, terminan diciéndome, oye Reper, pues sí. Entonces, bueno, usemos el que más se le pega a la gente. Pero el nombre completo es Andrés Norberto García Reper Favila, y así está en la boleta. Entonces, o sea, imagínate. ¿García Reper es compuesto? Es compuesto, sí, es el apellido de mi papá. Sí. Oye, entonces decían, mira, ahí está Andrés García, y todos te veían y decían, uy, qué acabado está. ¿De qué acabado está? ¿No? Qué jodido te ves. Oye, fíjate que cuando yo empecé a hacer caricatura, hace 30 años, había un caricaturista en el Universal que firmaba García, así firmaba sus cartones. Entonces yo dije, bueno, pues ese ya no. Entonces por eso finalmente, aunque pensé muchas opciones de seudónimo, ninguna me gustó y dije, bueno, pues ya mi otro apellido y ya. Entonces pues desde entonces soy Hernández. Los caracterizó ustedes esto. Helguera también, en paz descanse, era su apellido Helguera, tú Hernández. El Fisgón, bueno, pues es por el apodo, ¿no? El Fisgón, originalmente el Fisgón firmaba sus cartones, su primer seudónimo fue Cuentagotas. Así firmaba, porque decía que las ideas le venían a cuentagotas. Pero tenía un personaje, hacía una historieta de un personaje que se llamaba el Fisgón, que era un tipo con un cuello muy largo y que se la pasaba, pues era un fisgón y se la pasaba metiéndose en muchos problemas. Y todo el mundo le decía que era igualito al Fisgón. Y pues ya, se le quedó. Oye, tocayo, pues queremos platicar de varias cosas. Ya, como decía hace un momento, ya llevamos semana y media de campañas. Tú eres candidato a magistrado por el Tribunal de Disciplina Judicial de tu estado, ¿no es así? Es correcto. Esta elección van a concurrir en ella los estados que hayan decidido armonizar su legislación para también llevar a cabo elección de sus poderes judiciales, junto con la elección de los miembros del Poder Judicial de la Federación. Cuando se hizo la reforma, se dijo los estados que quieran pueden hacerlo en 2025 o hasta 2027. Y en Tamaulipas, que es el estado que me ha adoptado, con quien estoy muy agradecido, por cierto, decidieron hacerlo en 2025. Entonces, mientras yo tenía una tarea en la que fui pues distinguido, y también agradezco el gran honor del Poder Legislativo para que fungiera yo como miembro del comité de evaluación de las personas aspirantes a candidatos para la elección judicial federal. En Tamaulipas me invitaron, me dijeron, ¿por qué no te inscribes? ¿No? Pues siempre he sido un crítico de los órganos jurisdiccionales, y de hecho esta era mi intención al principio, antes de que me invitaran del Poder Legislativo. Yo tenía pensado inscribirme al Tribunal de Disciplina Federal. Me dijeron, ¿por qué no te inscribes aquí? Fueron varias personas las que me insistieron. Entonces me inscribí y participé, bueno, metí mis papeles, me entrevistaron,
fui considerado idóneo y bueno, aquí el número de participantes no es tan copioso como a nivel federal, entonces la suerte me favoreció, fui resultado insaculado y ahora soy candidato a magistrado de disciplina judicial del Poder Judicial, nada más de Tamaulipas, a nivel estatal. Por eso algunas personas me han preguntado, oye, ¿cómo puedo votar por ti? Pues no, si no eres tamaulipeco, no tienes credencial de elector en Tamaulipas, lamentablemente no puedes votar por mí. Qué lástima para nosotros los electores. Oye, evidentemente no había nada que te impidiera hacerlo por haber sido parte del comité de selección, ¿no? Obviamente, ¿no? Exacto. Qué bueno que lo preguntas. No, porque son dos ámbitos jurídicos diferentes. A mí me seleccionó un comité de evaluación del Poder Legislativo del Estado. Yo participé en el comité de evaluación del Poder Legislativo Federal y yo evaluaba pues a las personas que se inscribían para ser candidatos en la federación. Entonces no tiene ninguna relación. Son dos legislaciones distintas, dos autoridades distintas, dos órganos distintos, aunque se llamen igual. Entonces, sí, no había impedimento ni, por supuesto, ningún conflicto de interés. Algunos que se inscribieron aquí en lo local también andaban inscribiéndose en lo federal y ya no supe quiénes sí quedaron y quiénes no, pero pues son, digamos que colegas abogados que decidieron participar. Pero en mi caso, allá no concursé, desde luego, pues era yo parte del comité. Ahí sí no podías. Sí, no podía, no estaba naturalmente prohibido, ¿no? Habría sido una aberración. O sea, tú te encontrabas tu expediente y decías, mira, es que qué bueno. Este pelado, así, se ve buena gente. Oye, el Tribunal de Disciplina Judicial, corrígeme si estoy equivocado, ¿es esta figura que sustituye a lo que era el Consejo de la Judicatura? Sí. A partir de la reforma que hizo el inefable Ernesto Zedillo en diciembre de 1994, se creó, como ya todos sabemos, una nueva corte, ¿no? Un plumazo borró a los ministros, propuso a otros 11 ante el Congreso ante la Cámara de Senadores, se los aprobaron, y en esa reforma se incluyó la creación de un Consejo de la Judicatura, que no existía antes y que fue una especie de exigencia de Estados Unidos y de los órganos financieros internacionales. Decirle, oye, tienes una judicatura que no tiene órganos de control, tienes que tener un órgano que controle a tu judicatura. Entonces se creó un consejo de la judicatura que, decírselo a un ilustrador tan ilustre como tú, va a parecer chiste bobo, pero muchos le llamamos el consejo de la caricatura, y no de la judicatura federal, sino de la caricatura familiar, porque fue un órgano que permitió pues toda clase de nepotismo y apoyo y pequeños clanes que se hacían al interior del Poder Judicial. Tenía 3 funciones. La primera de ellas, la administración de los recursos, desde los sueldos, la papelería, los edificios, la nómina, etcétera. Tenía la función de hacer los concursos de admisión, promoción y permanencia o vigilancia de los juzgadores, y tenía la función disciplinaria. La que cumplía muy bien, y de todo lo hemos visto en los medios, pues era la de administrar, ¿no? Se hicieron sus fideicomisos, se aprobaban sus salarios exorbitantes, se crearon sus casas de cultura jurídica, y entonces andaban dando giras ellos de autocebollazo por todas las casas de la cultura jurídica del país, etcétera, etcétera. Y después la función de ingreso, permanencia y promoción, pues es muy cuestionable, porque primero también nos enteramos que vendían los exámenes. Segundo, a pesar de que tú aprobaras con la mejor calificación a nivel nacional un concurso, digamos, para acceder al primer cargo, al cargo más bajo, como soldado raso, que es oficial judicial, eso no te garantizaba el ingreso a un órgano del Poder Judicial para trabajar, sino que te tenías que esperar, y de repente un juzgado en Campeche decía, debido a que una de nuestras secretarias de estudio y cuentas quedó embarazada, se va a abrir temporalmente una plaza, los que estén interesados vénganse, y tienes que tener demostrado que ya acreditaste el curso y que lo pasaste, que lo acreditaste aprobatoriamente, ¿no? Entonces tú llegabas con el juez o la jueza del órgano, entonces, oye, pues yo quiero trabajar. Si le caías bien, si consideraba que eras oportuno, pertinente, te contrataba, pero no te daba la plaza inmediatamente, sino, como ya lo comentaba hoy con ustedes, te podía decir, te voy a dar la plaza 15 días, después dejaban pasar otros 3, y ahora te la voy a dar 8 días, y luego te la doy un mes hasta que me vayas
creando más confianza y después de 6 meses o un año ya le daban la plaza definitiva. Por lo tanto, se creaba un lazo de lealtad total, a ciegas, hacia el titular del órgano. El titular del órgano se convertía en una especie de señor feudal porque era el dueño de las plazas de todos los que trabajaban ahí, era el encargado de la administración del lugar y desde luego la autoridad jurisdiccional. Entonces eran como pequeños feudos. Esto creó una red de poder y de coalición de servidores públicos en un sentido no tan delictivo de la expresión. Entonces tú decías, bueno, está prohibido que yo contrate a mi propio hijo o a mi propio esposo aquí en mi órgano, pero pues hablo con mi amigo que es el titular del otro juzgado que está en otro circuito, no en Campeche a lo mejor, pero sí en Yucatán, y entonces que le dé trabajo a mi hijo, y entonces yo le doy trabajo al suyo, y pues se creó una red de complicidades familiares, más o menos arriba del 65% del personal del Poder Judicial en general tenían relaciones familiares entre sí, y se llegó a demostrar que hubo un par de juzgadores que tenían hasta 76 miembros de su familia, directos e indirectos, trabajando. Mi padre, en paz descanse, trabajó como jefe de seguridad hace muchos años en San Lázaro y decía que desde la intendencia, desde el que barría, resulta que era primo del amigo del vecino, del chofer, del magistrado, o sea, todo era una especie de una red de familiares entre todos. Entonces, esto pues causó justamente lo que fuimos viendo, ¿no? Que el Poder Judicial cada vez se tolerara a sí mismo cada vez más y se vendiera o se inclinara por intereses que no necesariamente eran los del derecho en sus resoluciones. Entonces, se crea este tribunal justamente porque el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, vio lo estrambótico, lo contradictorio, lo sin sentido de algunas resoluciones y dijo, bueno, ¿y quién no hay órgano que revise que también se están emitiendo las sentencias? Entonces incluyó en su propuesta de reforma constitucional, que aprobaron todas las mayorías legislativas, la creación de un tribunal de disciplina. Entonces, este tribunal de disciplina, aparte de revisar que las sentencias se emitan en tiempo y en forma, porque una sentencia se debe tardar al máximo 6 meses. Si se tarda más de eso, se le tiene que dar aviso al tribunal de disciplina y explicar por qué. Y el tribunal de disciplina evaluará si esa causa o pretexto son suficientes y fundados para que no exista responsabilidad por parte del juzgador, y también tienen que estar pues, bien construidas, ¿no? Una sentencia tiene una estructura elemental, pero además dentro de esa estructura tienen que existir valoraciones y razonamientos que justamente evalúen cada argumento de las partes. O sea, no se vale que un juez diga, bueno, y este argumento pues ya no lo vamos a tomar en cuenta. No. Tienes que ser exhaustivo y revisar todo lo que las partes quieren que revises, porque tu labor es impartir justicia. Durante muchos años, al tener una cuenta que tenían que reportar en cada juzgado, se da cuenta que, voy a decir números hipotéticos, pero si se espera que tuvieras 300 asuntos revisados, muchos más, pero 300, entonces, ¿qué es la más fácil para el juez? Pues encontrarle alguna falla a un expediente. No tengo el expediente, le faltó una copia, se lo desechamos, y si ya lo habíamos admitido a estudio, aplicamos una figura jurídica que se llama sobreseimiento, o lo sobreseemos, que significa lo matamos, ¿no? Le desconectamos la batería al asunto y queda muerto, porque resulta que la copia no era certificada con la que me acreditaron la personalidad o la propiedad del inmueble. En lugar de decirle a la persona, oye, te voy a pedir que tengas 24 horas para que me entregues la copia certificada, que realmente me lo demuestres, escogían el camino fácil, pues para llenar su estadística de números y decir, pues no, sí, tuvimos 300 asuntos, y entonces esto generó mucha inconformidad por parte de las personas que acudían y la necesidad de impugnar. Entonces, lo que en otros países es excepcional, como que acudas hasta la corte o que acudas a un tribunal colegiado, en México era como la ruta normal. O sea, ya sabes que vas a perder en la primera instancia, sabes que vas a perder en la segunda, te vas al amparo, pero a lo mejor lo pierdes y ya estás planeando la segunda instancia del amparo y se puede llegar hasta la corte. Entonces se llenó de asuntos el Poder Judicial. También tuvieron una carga de trabajo exorbitante, sumado a otros vicios burocráticos, hizo que la justicia se hiciera lenta y tardía en toda la extensión de la palabra y a veces no tan parcial. Entonces el tribunal deberá verificar que esto no suceda
Y por último, una nueva función que está muy interesante, que es la evaluación al rendimiento o al desempeño. Entonces, consiste en que a través de una cédula tú te evalúes a ti mismo primero y digas, soy Pepe Hernández, llego a tiempo, soy buen compañero, mis ilustraciones están bien chidas, etcétera. Y luego esto se reparte entre tus pares para que te evalúen horizontalmente, claro, y tú a ellos. Después te evalúa tu superior jerárquico y luego tú evalúas a tu superior jerárquico. Entonces cada quien va a tener un expediente donde la evaluación multidireccional te va a poder dar a ti, área de recursos humanos del órgano de administración, una radiografía de qué también está funcionando una persona o no. Y en lugar de que tomes decisiones de pues, que se vaya, a lo mejor lo que necesita es apoyo. Puede ser alguien que trae un tema psicológico, algún problema familiar, que necesite apoyo para que se le explique, a lo mejor no está entendiendo alguna parte técnica de su trabajo. Esto es crear una organización que se retroalimente a sí misma, pero no de manera de autocomplacencia, sino con un objetivo, con un espíritu crítico para que se identifiquen las fallas y esto vaya funcionando mejor. Oye, como decías, se creó este Consejo de la Judicatura como una especie de organismo de control, pero la verdad es que se hizo una pachanga. Y una de las peculiaridades que tenía este consejo era que su titular era exactamente la misma persona que era la presidenta, en este caso mujer, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso, por supuesto, que era un absurdo, ¿no? Era un absurdo, porque eso generó muchísimos vicios. Claro. En el Poder Judicial lo que sucedió es que había especies como de clanes encabezados por ministros. Entonces, si tú habías entrado por ser conocido del ministro González Alcántara, por ejemplo, pertenecías como que a ese racimo que estaba colgado del ministro. Entonces, pasabas tu examen y decías, pues a mí me gustaría irme a trabajar a Monterrey. Pues entonces le decías al ministro, el ministro le decía a la ministra presidenta, que era la presidenta del Consejo de la Judicatura. Entonces de repente te llegaba tu hoja de asignación, decían, te vas a Monterrey. Y en cambio, si habías llegado, pues porque te abrieron la oportunidad, pasaste el examen, te dijeron, te ves buen muchacho, lo dijo un juez, ¿no? Te ves buen muchacho, vamos a darte una oportunidad. Pues nunca vas a tener la varita mágica de la política interna para lograr una adscripción. Eso no quiere decir que en el nuevo órgano de administración que se creó vaya a estar vacunado en contra de eso. Claro. Se tendrán que crear los mecanismos para decir, pues que esto no se repita, que no sea, porque la carrera judicial no está sujeta a elección. La carrera judicial sigue siendo un trabajo interno de evaluación, pero habrá que vigilar justamente por parte del Tribunal de Disciplina Judicial que no existan estos vicios de adscripciones por simpatías con los miembros del órgano de administración. Este órgano de administración no va a ser electo, va a ser designado por el Supremo Tribunal de Justicia, el legislativo y el ejecutivo, una vez que se elija al nuevo Supremo Tribunal, que es lo mismo que en la Corte, ¿no? La Corte va a escoger a 3, el Poder Legislativo propondrá a uno y el Poder Ejecutivo propondrá a otro, y este será un órgano colegiado que se encargará de la administración y del ingreso, permanencia y promoción. Oye, y en el Tribunal de Disciplina, específicamente por el que tú estás compitiendo, que es en Tamaulipas, ¿cuántos se van a elegir? ¿Cuántos magistrados? 5, 3 mujeres y 2 hombres. Yo estoy compitiendo, me parece que es contra 5 colegas. Entonces, para ser electo, tengo yo que ser de los 2 que obtengan el mayor número de votos de entre los 5 colegas. Y hay, me parece que son 7 mujeres para 3 posiciones. 3. Ok. Oye, ¿y cómo ha sido estar en campaña? Platícanos. ¿Cómo no? Mira, es un ejercicio muy nuevo, digamos, es como si fuéramos los candidatos en una nebulosa oscura con una lámpara alumbrando el camino. No hay nada prescrito, no hay ningún antecedente ni ningún precedente, todo es nuevo, entonces la práctica que estamos llevando a cabo es la primera experiencia que quedará documentada, pero es totalmente ciudadano porque las
los lineamientos, las reglas de esta elección se hicieron para blindarla de cualquier, pues digamos, exceso de recursos, cualquier de intereses, patrocinio. ¿no? De intereses oscuros que se metan detrás de cualquier manera. Exactamente, o sea, no puede haber ninguna clase de patrocinio o de ambulancia o de bicicleta con botiquín, ¿no? No puede haber, por supuesto, no puede haber tiempos de radio y televisión privados. Y algo curioso, tampoco puedes pagar por amplificar la influencia de tus publicaciones en las redes sociales. En Facebook tú posteas algo y pues la gente que te conoce, si le gusta, le da like, y si quiere lo repostea, ¿no? Uh-huh. Pero Facebook te ofrece la posibilidad siempre de ampliar tu cobertura, ¿no? Te dicen, quieres llegar a más personas, entonces ya le pagas algo a Facebook y Facebook lo promueve. Eso está prohibido en esta elección y es muy fácil descubrir quién lo haga porque Facebook le envía reportes diarios, 2 al día casi a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, en el caso de que alguien esté pagando por la promoción de algún candidato, y no puedes decir, bueno, yo no lo pagué, lo pagó mi novia, ¿no? Mi novio, mi papá, mi mamá, mis primos. No se puede, está prohibido, ni en Twitter, ni en TikTok, en ninguna red social puedes pagar pautado, muchísimo menos en el radio o en la televisión. Uh-huh. Tampoco puedes, y esto sí me parece que es un exceso, no tienes recursos, no hay financiamiento público, mucho menos privado, o sea, no puedes recibir dinero de nadie, y tampoco puede haber donativos ni aportaciones. Yo pensaba, bueno, tu servidor, pues no tengo recursos. Uh-huh. Desde hace varios meses tengo más que lo que ahorré. Entonces, si tú quieres que alguien te apoye, no puede ser. Y en cambio, yo creo que bien se podría decir, a ver, está prohibido que alguien te dé más de 1,000 pesos, ¿no? Uh-huh. Te pueden donar máximo 1,000 pesos, pero tiene que ser vía transferencia y comprobable. Y entonces, eso inmediatamente está fiscalizado, porque además mis cuentas están abiertas para la Unidad Técnica de Fiscalización. Yo ya le di mi número de cuenta, claro. También le entregué mis declaraciones de impuestos a la Unidad Técnica de Fiscalización. Le tengo que reportar patrimonial. ¿Declaración patrimonial también? En mi caso no, porque no soy servidor público. Los servidores públicos, no he sido servidor público desde hace 5 años más o menos, ¿no? Entonces no tienes declaración patrimonial, pero quienes sean servidores públicos sí tienen que presentar sus 2 últimas declaraciones, más las 2 de impuestos. Entonces, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE tiene acceso a tus cuentas todo el tiempo. Sí se podría recibir donativos, porque puedes decir, bueno, te lo pueden dar personas físicas, hasta 1,000 personas o hasta 100 personas, no sé, que pudieras juntar un dinero para poder sufragar tus gastos. ¿Qué gastos tienes? ¿Tienes gastos de viáticos? O sea, tu transporte. Hola, aquí está. Sí. Tienes gastos de viáticos, de gasolina, tienes gastos de impresión de tus flyers, etcétera. Entonces, esto es la dificultad de hacerlo, y mucho de lo que estamos haciendo lo estamos haciendo pie a tierra. Uh-huh. Se me está acabando la pila, déjame conectar rápido el teléfono, me voy a levantar un segundo. Ajá. Uh-huh. Pues aprovechamos esta pausa que nos hace Andrés para irnos a una pausa, y ahorita regresamos en Estación Averno. Seguimos aquí en Estación Averno platicando con Andrés García Reper. ¿Es Andrés, me dijiste Andrés Roberto García Reper? Andrés Norberto García Reper Favila. Andrés Norberto García Reper Favila. O sea que si usted quiere votar por él, busque a Norberto García Favila. Oye, así, fíjate que es muy chistoso que en la boleta efectivamente aparezco. Mira, aquí tengo una copia de la boleta. Esta es la boleta, no se alcanza a ver, sí. Pero bueno, yo estoy de un lado, es color verde, entre verde olivo y verde zanahoria, ¿no? Ajá. Es que como tienes el efecto que ahí está. Ay,
Más o menos se alcanza a ver. Con el efecto que tienes de que pone borroso el fondo, se pierde un poco. Oye, ese efecto es muy bueno porque es muy noble con los que no tenemos estudio y así no sale el tendedero, ni sale la cama descendida, ni nada de esas cosas, ¿no? O luego que se asoma a la persona con la que está uno, ya ves que todos esos episodios. Oye, como parte de todo esto que estabas comentando, estos requisitos que se pusieron, está incluso, por ejemplo, esta plática que estamos teniendo, tuvimos que hacer nosotros en el Chamuco tuvimos que hacer una carta solicitando esta plática. No es como antes que, bueno, si queremos, pues te invitamos a Chamuco TV o aquí a Chamuco Media para platicar, ¿no? Como siempre, no, ahora tuvimos que expresar explícitamente en una carta nuestra intención de entrevistarte, porque pues tú no puedes pedir entrevistas, ¿no? Te tienen que solicitar la entrevista a ti de medios de comunicación, ¿no? Sí, es correcto, porque tu candidatura, tu persona tiene que tener algún tipo de interés noticioso para el medio periodístico, porque si no, entonces tú estás buscando promoción. Claro. Y durante mucho tiempo se utilizó en México esta figura de disfrazar una propaganda y una publicidad de nota periodística, ¿no? Las revistas estas que aparecen en los espectaculares de repente, los paquetes, los famosísimos paquetes de información que cobraba Televisa, sí, y que cobran todavía algunas estaciones de televisión como Imagen, ¿no? Que de repente está el noticiero y entra una cápsula y te dicen, este mes el gobernador de Guanajuato inauguró, y dices, a ver, esto es propaganda disfrazada de noticia. Entonces aquí la carta que ustedes tuvieron a bien extenderme es una carta en la que dicen, te queremos entrevistar a ti. Yo entiendo que quizá otros candidatos no estén siendo tan entrevistados por medios de comunicación. Aquí hay un interés porque yo fui parte de la defensa de la reforma y porque fui parte del comité de evaluación. Y pues este no es el único medio, me ha buscado medios de Tamaulipas y yo deseo que los medios de Tamaulipas encuentren interés periodístico en también, de verdad, lo deseo, en entrevistar al resto de mis colegas tamaulipecos, claro, porque lo que es muy importante es que la gente conozca quiénes van a ser sus jueces, porque como es una votación de mayoría relativa, si por una persona votan 10, esa persona va a ser. Claro. O sea, y es el que más obtiene, entonces es muy importante que conozcan, es más importante que conozcan quién va a ser su juez que quién es su diputado, porque es más probable que caigan en la oficina del juez a que caigan en la oficina del diputado, ¿no? Exacto. Oye, entonces nos estabas contando las cosas que no puedes hacer durante la campaña, pero ¿cuáles son las...? Y entonces dices, esto obliga a los candidatos, lo cual me parece muy bien, a hacer una campaña a ras de tierra. ¿Cuáles son las experiencias que has tenido haciendo esto? En el caso de Tamaulipas, yo, como además me gusta mucho la música, me junto con una comunidad de músicos locales que son muy buenas personas y muy hospitalarios conmigo. Incluso a veces me subo a tocar con ellos, como lo haré este domingo. Tocaremos y cantaremos jazz. Wow. Ajá. ¿Qué Entonces, tocas tú? Yo toco la guitarra, la armónica, el ukelele y algún otro instrumento como de cuerda, como la mandolina o algo así, pero más la armónica, la guitarra y el ukelele, y canto. Entonces, me dejan estar ahí de repente con ellos. Entonces, toda la comunidad, también hay grupos de baile local, que pues una cosa lleva a la otra, y entonces me llevo bien con ellos. Entonces, tengo una muy buena relación con muchas personas. Hay una actividad muy bonita en Tamaulipas, en la capital, que es la avenida más bonita, se llama la avenida 17. Realmente su nombre es Francisco I. Madero, pero todos la conocen como el 17, porque hace muchos años eran callejones, era el callejón 1, el 2, el 3, el 4, entonces aquí en Ciudad Victoria te dicen, ¿dónde andas? Y tú les dices, ando en el 12, entonces ya sabes que estás en la calle número 12 o en el callejón número 12, que de callejón no tiene nada, ¿no? Son callesotas.
Y el 17 es un bulevar con un camellón muy bonito lleno de árboles que mide 1 kilómetro más o menos de longitud. Y las casas son casas antiguas, de estas así, casas con su patio exterior y muy, muy estilo de influencia estadounidense, digamos, del sur de Estados Unidos. Y está muy arbolado. Entonces los domingos a partir de las 6 de la tarde se cierra, así como la calle de Madero en México, se cierra y entonces todo el mundo sale a caminar, a andar en patines con la mascota. La gente pone puestos de postres, de repostería, conservas, artesanías muy, muy locales. Hay músicos que van a tocar ahí. Entonces, en esos espacios es donde yo salgo y distribuyo los papelitos, el flyer con mi imagen y me presento. Hola, soy Andrés García Reper, soy candidato a magistrado de disciplina. A veces la gente no tiene tiempo de escucharte y te dice, sí, claro, yo te he visto en la tele o te vi cuando andabas en la campaña ahí como abogado y todo. Yo te vi con los chamucos. Con los chamucos, por supuesto. Por supuesto. Tú eres el que, varias veces me han dicho, tú eres el de los chamucos y también me han preguntado por los periodistas, ¿no? Te dicen, entonces, tú eres Alejandro Páez Varela, claro. Oye, es muy chistoso porque cuando estuve con ustedes tú me dijiste, tú te pareces a Lorenzo Meyer. No, pero dije Lorenzo Meyer joven. Joven, sí. No, te parece Alejandro Páez Varela. Mira, esos dos parecidos me honran, pero también me han dicho que me parezco a Alfonso de Alex Sinte, que digo, no, por favor, no me hagan eso, ¿no? Y ahora que dices que cantas, pues sí. Sí, por eso cada vez que me dicen eso digo, ya alejarme significa... Bueno, oye, entonces, ahora que dices que te tocas música y todo esto y que cantas, deberías de hacer un dueto con Rapé. Sí, Rapé y Reper, ya hasta tiene nombre artístico. Sí, Reper y Rapé. Reper y Rapé, pues ya está. Ahora que para festejar, cuando acaben la candidatura y para festejar los resultados de la elección, pues hay que hacer ahí un dueto. Sí, no sería muy mala idea, la verdad. Y además... No, yo les auguro un gran fracaso, pero bueno. Canta muy bien, ¿eh? Mi papá me decía que yo canto feo, pero fuerte. Pero con estilo. Otro amigo me dice, cantas feo, pero tristón. Mejor canta en la, ¿no? Exacto, pero exacto. En la azotea, digo. Oye, pero entonces, te reitero la pregunta para que nos cuentes un poco más cómo han sido las campañas, qué más cosas, cómo ha sido el recibimiento de la gente, qué cosas has podido tú decirle a la gente, qué cosas has propuesto, en qué consiste tu propuesta, ¿no? Bien, mira, la gente está curiosa en general de todo el proceso, ¿no? Exactamente, dicen, bueno, ¿esto qué? ¿Usted para qué va? ¿Usted es de la federación? La gente no está empapada en estos temas. Entonces, lo primero que hago es explicar qué es la reforma, en qué consistió, por qué se dio y en qué va a consistir en Tamaulipas y luego cuáles son mis propuestas, ¿no? Que son un poco mis postulados desde hace varios meses, que es decir, número uno, los jueces no son intocables. Número dos, las personas cuando llegan a pedir justicia no van a sacar la licencia. Cuando alguien acude a un juez se ve en un momento de estrés y de necesidad y muchas veces de una impotencia, viene probablemente humillada, vejada, violada. Entonces los jueces tienen que entender que su función es la que antes en la antigüedad, bueno, en la Edad Media, en los estados monárquicos tenían los reyes, que era especie de la justicia real. El rey te va a dar justicia a ti. Por eso se llamaban las cortes y por eso no cualquiera podía llegar a ser juez. Se supone que la persona que llega a ser juez tiene una sensibilidad social y una especial atención a lo que considere que es justo, no necesariamente lo que la ley diga. Y no estoy diciendo que no sigan la ley, pero como dice la máxima, cuando tengas que escoger entre el derecho y la justicia, pues tienes que escoger por la justicia, porque la gente cuando se va con una sentencia que le perjudica, no se va poniéndote una palomita diciendo, bueno, pero aplicó muy bien la técnica, ¿no? Dice, oye, el Estado no me aplicó justicia. Y esto tiene una consecuencia muy grave.
no alcanzaría un programa entero para hablar de esto, pero cuando una sentencia es injusta y la gente no obtiene justicia respecto de una violación, de un abuso que sufrió, es una especie de cáncer anímico, porque esta gente se va sin creer en el Estado, sin creer en la convivencia pacífica bajo la ley, y por lo tanto empiezan a actuar como vimos hace una semana, la señora que fue y acribilló a los que habían invadido su predio, porque tiene la certeza de que las instituciones no sirven. Entonces tenemos un sistema de justicia por propia mano que existe ya desde hace muchos años en México, en todos los sectores. O sea, incluso en los sectores altos, las amenazas bueno, ¿te acuerdas cuando Salinas Pliego fue a sacar empujones con gente armada de Chiquihuite? Exactamente. Entonces, oye, y perdón, este ejemplo que pones de la abuelita que fue ahí con pistola en mano, yo he visto que mucha gente la ha justificado. Lo que sí me sorprende que haya una justificación. Pero claro, con esta tradición de injusticia, de no aplicación correcta de la justicia, pues se llega a estos extremos de justificar cosas así de terribles, ¿no? Sí, aquí desde luego jamás va a ser justificar privar de la vida a alguien. Nunca, ningún motivo. Por ningún motivo. Uno entiende el grado de desesperación. Ella dice, se van a salir con la suya, se van a burlar de mí, me están quitando el único patrimonio que yo tengo, que estoy pagando. Todavía no lo termino de pagar y ya me lo quitaron. Y además sale ahí el nieto y el no sé qué, y prácticamente me agandallan. Y yo voy con familia y todo, y me quieren dar a tole con el dedo, y me dicen que no, que tienen un contrato por Facebook. Obviamente la estaban queriendo pues burlar, pero eso no justifica nada que ella haya decidido a mansalva matarlos. Pero aquí hay un problema. Ella escoge esta ruta porque no conoce otra, o porque no cree en otra. Y no conoce otra porque ha visto que no funciona. Entonces, si tú le dices a ella, no, espérame, si tú levantas el teléfono, hablas, y va a llegar la policía, y va a llegar un asesor, un abogado asesor tuyo, que gratuitamente te va a decir, a ver, señora, hay que hacer esto, todo cambia. Pero eso no existe. Y ellos, justamente hay un video, bueno, hay antecedentes de que ella acude primero a la fiscalía local, no le hace caso, luego va a verlos a ellos y les pide que se salgan, les dice, no se metan en problemas. Digo, ahí ya estaba un poco elevado el tono, pero finalmente hablan, no se sale, entonces ella dice, pues ni modo. Desde luego no se justifica, lo que cometió es un asesinato a sangre fría, con premeditación, alevosía y ventaja. Habrá otros atenuantes, pero también hay agravantes, porque si el arma que usó es un arma que no estaba registrada y que ella no tenía derecho ni a portar ni a poseer, y peor, si esta arma era de cierto calibre de uso exclusivo del ejército, hay otro delito federal. Entonces, todo esto, pues no es de gratis. Si hubiera un sistema de justicia, ella sabría que podría acudir a una agencia. No quiero que se confundan mis propuestas con propuestas legislativas, porque yo puedo proponer muchas cosas, si no están en la reforma, no van a suceder. ¿Qué haría yo? Yo pugnaría porque además se avanzara en la reforma. Y mi idea o mi ideal de un órgano de justicia es que hubiera una especie de gran escritorio receptor de personas, como cuando llegas a un edificio a registrarte, te dijeran, ¿cuál es tu problema? No, pues es que me están amenazando. A ver, que venga un abogado y pásate al cubículo A. Y en ese cubículo A, el abogado de primer contacto, digamos, el primer respondiente dice, a ver, cuénteme cuál es su problema. No, pues esto, pues no cabe duda que es un asunto penal, y ahora sí la voy a canalizar con un abogado penalista que la asesore. ¿Y por qué lo digo? Porque si la salud es un derecho humano y es un servicio público que brinda el Estado, y para brindarlo hay instancias especializadas, no en operar, sino primero en diagnosticarte, en auscultarte. ¿Por qué no hacer lo mismo con la justicia? Que además sería mucho más barato, porque no es lo mismo pagar una asesoría jurídica que un tratamiento médico. Claro. Entonces tendrías abogados que tendrían el primer contacto, que te canalizarían con un especialista. Este especialista te diría, su problema es A, B, C, y es un derecho humano. Eso quiere decir que es una obligación del Estado acercarte a la posibilidad de obtener justicia en igualdad de circunstancias. Porque aquí les puse el ejemplo a unas personas con las que platiqué. Hay unos carritos que venden esquites y elotes, le llaman trole.
Entonces le digo, bueno, imagínense que el presidente municipal dijera, ya no quiero ver troles, ¿no? Como le hizo la ex jefa alcaldesa de Cuauhtémoc, que ya no quería ver puestos, ¿no? Y ya no quiero ver troles y que los levantan a todos. Digo, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Ante quién acudiría? No saben. Y dice, no, pues un amparo. Bueno, pues un amparo no cuesta menos de 20,000 pesos. Entonces la justicia también es prohibitiva. Es un servicio que solamente lo puede pagar quien tenga dinero, por lo tanto es elitista. Entonces tiene que haber poco a poco un servicio de asesoría gratuita. Yo como miembro del Tribunal de Disciplina lo que pretendo es no presionar, pero sí exhortar, excitar, invitar al órgano de administración para que se cree un órgano de asesoría gratuita, no de defensoría de oficio, porque una cosa es que te defiendan porque te están acusando y otra cosa es que el Estado te brinde asesoría jurídica para que tú puedas promover algún tipo de juicio, sea civil, penal. Hay un fenómeno muy triste que se llama la violencia vicaria, y es que algunos hombres, padres de familia, promueven algún tipo de denuncia de aquellas que el catálogo de prisión preventiva oficiosa considera como típicas de ese tipo de castigo, y pueden decirle a una expareja con la que estén peleados, te voy a denunciar por tráfico de menores, por decir algo. De entrada, el Ministerio Público tiene que pedir la prisión preventiva oficiosa. Y en lo que se demuestra que la mamá no tiene nada que ver, le privan del derecho de ver a sus hijos. Es una violencia vicaria. Y cuando los jueces, digamos que otorgan este tipo de peticiones sin mayor miramiento o por dejarse corromper, están causando un daño social que rompe el tejido social. Y la justicia también tiene por objeto mantener la cohesión social. Como decía Andrés Manuel, no puede haber justicia, perdón, no puede haber paz social si no hay justicia, ¿no? La prosperidad y la paz son producto de la justicia. Y si tienes un cuerpo de jueces que se corrompen y que son capaces de otorgar órdenes de aprehensión, privaciones de contacto, restricciones, porque alguien los corrompa, pues entonces tienes un tejido social como el que hoy tenemos, ¿no? Totalmente afectado, con relaciones familiares fracturadas y con una normalización del ilícito, ¿no? Está en la música, está en los memes, está en los videos que vemos en TikTok. Hay una especie de invitación general de violemos la ley, ¿no? O sea, vamos a pasarnos los altos, abusar del alcohol, abusar sexualmente de las menores, etcétera, porque se puede y porque no pasa nada. Entonces, para empezar a resarcir, a reunir el tejido social en armonía y en respeto por la ley, primero tiene que haber un control sobre los jueces. Y cierto es que hay lugares donde cobran poco, pero entonces por eso tenemos un comité de evaluación que escogió a las mejores personas que no se vayan a corromper porque piensen que ganan poco. Y desde luego que hay que promover que se les pague más, pero sobre todo controlarlos para que sus actos estén apegados al principio de legalidad. Tal vez no es tanto como violemos la ley, pero sí es como no acudamos a la ley, porque no sirve de nada, ¿no? En muchos casos. Y eso es lo que hay que combatir, que de veras el acudir a la ley para exigir justicia nos sirva a todos. Es un poco, yo siento que el papel de los aplicadores de justicia es de alguna manera similar a los médicos, en el sentido de que, lo pensé hace un momento que decías, llega alguien a buscar un juez cuando está en una situación muy difícil por alguna violación, por algún robo, por alguna situación que realmente le ha afectado mucho, y entonces pues lo que tú quieres en ese momento pues es ser atendido, y ser atendido además con toda la empatía y con toda la humanidad posible. Un poco lo que sucede también en el caso de los médicos, ¿no? Tú estás en un problema, una enfermedad, un accidente, algo terrible, y acudes a un médico de quien esperas tú que te atienda y de la manera más humana posible, ¿no? Claro, porque cuando no recibes esa respuesta por parte del órgano encargado de tutelar ese tipo de situaciones, tu reacción es una reacción natural que es antijurídica. Dices,
¿por qué voy a respetar las leyes si no sirven para nada? Si el día que mi vecino puso su coche afuera de mi entrada y no lo quiso quitar, acudí con el juez, resulta que eran compañeros de facultad y el juez me dijo, no hay nada que hacer, entonces ya me quedo yo con la humillación, la vejación, ¿por qué voy a respetar la ley? Pues al contrario, entonces hago como la señora de la tercera edad, ¿no? Tomo la justicia por propia mano y entonces digo, o sea que los jueces se compran. Bueno, ¿qué tengo que hacer para comprar a este juez? No, pues necesitas 100,000 pesos. Bueno, pues a ver de dónde los consigo. Si es necesario, me pongo a vender droga para conseguir ese dinero y comprar al juez. Entonces se crea una cadena, un círculo vicioso, que es lo que tiene a muchas zonas del país hoy en el desgobierno y en la falta de confianza en la autoridad, que se está intentando corregir desde que la Cuarta Transformación tomó la responsabilidad de gobierno, pero todos los que están ahí pueden dar cuenta de que no es sencillo, porque no es un tema nada más de activar a la policía, es cambiar las condiciones sociales. Y cambiar las condiciones sociales pasa porque los tribunales realmente apliquen la justicia. Hace 5 años conocí en una entrevista a 2 figuras que son hoy notables cuatroteístas. Una de ellas justamente es el rostro de la ambulancia, Andrea Chávez, y el otro es Renata Turrent. Nos conocimos en una mesa redonda, en un programa que se llamaba Telenoticias, algo así. Y ahí el tema era la violencia contra las mujeres. Apenas acababa de entrar el gobierno de Andrés Manuel y yo les dije ese día, mientras no haya justicia, no vamos a poder decir que se está transformando nada, porque solamente hay una transformación cuando la gente sabe que el Estado va a responder por ellos en caso de algún problema. Y hemos visto que pues con el Poder Judicial que estamos reformando, pues la justicia simplemente no iba a llegar jamás. Yo hago votos porque los que estamos llegando realmente tengamos la intención, la ética, la convicción y la vocación de cambiar la justicia, porque la gente le dio el voto de confianza a esta reforma. El Congreso le dio el voto de confianza a esta idea, a esta iniciativa, pero ahora ya no depende ni de ningún presidente, ni de la presidenta, ni del Congreso. Ahora, si somos electos, va a depender de nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Mexicanos. No venimos de parte de nadie, no formamos parte. Bueno, algunos sí vienen del actual Poder Judicial, pero somos mexicanos de a pie. Entonces, depende de nosotros realmente poner en marcha esta intención de que se aplique la justicia. Ojo, no me refiero a ser justicieros. Por ejemplo, el Tribunal de Disciplina Judicial pues no va a actuar porque cualquier persona diga, es que no estoy de acuerdo en la sentencia, porque siempre en una sentencia va a haber alguien que gane y alguien que pierda. Entonces, pero quien pierda debe tener la certeza que se utilizaron todas las técnicas, la interpretación correcta, que se justipreció su argumento, que se tomaron en cuenta sus pruebas y no que fue un producto de la negligencia, de tal manera que cuando acudan al tribunal, pues las quejas que presenten deberán ser quejas fundadas y sustentadas, no nada más en la aversión que produce una sentencia negativa, porque eso siempre va a haber y siempre ha existido. Pero si te pones a revisar las sentencias de los jueces que muchos exhibimos en las redes, del juez Gómez Fierro, el juez Rodrigo de la Pesa, de la magistrada que hoy contiende para la Sala Superior, ¿no? Valle Aguilas 8, y otros jueces, dices, oye, lo hicieron alejados del derecho, lo hicieron totalmente decantados por intereses más allá de los planteamientos o del planteamiento que había en el expediente. Es un gran reto. Parece festivo el tema de la campaña y, oye, estoy haciendo campaña con la gente, hablo con la gente, le explico esto y la gente se queda reflexionando. He acudido a un par de programas, planteo lo mismo y la gente se queda reflexionando y dicen, es muy interesante, pero en todos queda la idea silenciosa de, esto es un gran reto, claro. Pues esto no se va a cambiar de la noche a la mañana porque Andrés llegó al Tribunal de Disciplina. Primero tendré yo que tener colegas que piensen igual que yo, que tengan verdaderamente la misma intención de revisar el trabajo de los jueces. Tenemos que tener jueces que decidan portarse bien, digamos, no incurrir en violaciones al debido proceso. También otra de las cosas que va a hacer el tribunal es revisar que no haya violaciones internas
que no haya acoso sexual, que no haya decisiones de nepotismo, que no haya faltas de respeto entre el personal, acosos laborales, ni sobreexplotación en horarios laborales, ni nada, que haya una normalidad democrática y civilizada en el trato. Pero todas estas cosas, pues como lo estamos comprobando en este momento, pues me lleva al menos 20 minutos poder explicarlas. Entonces es un reto porque es explicarle a la gente algo que siempre han sabido pero nunca lo han creído, y es que ahora sí el ciudadano está escogiendo su propio destino mediante sus propias decisiones, y eso implica una palabra que no estamos acostumbrados a ejercerla como ciudadanos, que es la responsabilidad ciudadana. Tienen que escuchar a los candidatos, poner atención a las boletas, ir a votar ese día y después exigir. O sea, el ser ciudadano de la polis mexicana implica una gran responsabilidad. No es dejar al Estado solito que maneje nuestros recursos y tome las decisiones que quiera. Hay que arremangarse la camisa y meterse a ejercer ciudadanía con vigilancia. Y esto es definitivamente un reto. Yo espero que mucha gente vote aquí en Tamaulipas. Estamos echándole todas las ganas, pero pues como es una competencia en la que no hay partidos, no hay colores, no hay antagonismo entre nosotros, porque quienes llegaron pues son personas también seleccionadas por el comité de evaluación. Claro. Yo no tengo el gusto de conocerlos, pero yo no tengo nada que criticarles, ¿no? Entonces la gente no ve una porque no hay una debates, decisión. ¿verdad? No hay debates. A ver, sí se prevé que haya debates, sí puede haberlos, pero yo qué voy a debatir con mis compañeros si no tenemos una contraposición de nada. Más bien sería escucharlos y decir, bueno, respecto de esto yo no estoy tan de acuerdo, pero cuando dices la palabra debates, se activa un protocolo en los órganos electorales que más o menos implica lo siguiente: ¿cuándo quieres el debate? No, pues da fecha. A ver, entonces, vamos a crear una comisión coordinadora del debate, tú vas a nombrar un representante, nos vamos a poner de acuerdo en el tipo de preguntas, quién va a preguntar, cuánto tiempo para responder. Como son de aburridos los debates en las elecciones para representantes, ¿no? Que dices, oye, esto está muy acartonado, no se permite la interacción. Entonces, esto nos quitaría mucho tiempo a todos los candidatos, a nuestros equipos, y el resultado no sería óptimo porque no crea interés entre la población, porque no nos conocen. No es lo mismo ver a la derecha peleando contra la izquierda, una decisión dicotómica de los buenos contra los malos, los progresistas contra los conservadores, etcétera. Entonces, nada más gastaríamos mucho tiempo y además no tendría la misma cobertura porque no tiene el mismo interés noticioso que tienen los debates entre candidatos a legisladores o a gobernantes. Entonces sí hay debates, pero no creo que nadie esté interesado en intentar. Lo que sí queremos que haya y estamos buscando que suceda son encuentros. Por ejemplo, encuentros con la comunidad universitaria. Oye, pues que inviten en rondas, en diferentes rondas a los candidatos, para que los candidatos expongan esto que amablemente me permiten hacer aquí contigo, igualmente ante la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas o de los institutos tecnológicos, que vayamos los candidatos a exponer. Entonces luego dicen, sí, pero tienen que ir todos. Bueno, en el caso de mi boleta, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas. Podría tener un espacio de 6 y 6, pero en total somos 300 candidatos de todo el Poder Judicial de Tamaulipas. Entonces, ¿cómo vas a hacer que la universidad, por ejemplo, pase a todos los que quieren ser del Supremo Tribunal? Pues son más de 20. Tienes que ponerlos en grupos, pero no todos pueden porque algunos son servidores públicos del propio Poder Judicial local o del Poder Judicial de la Federación que no pueden salirse de su oficina para acudir a un encuentro. Entonces, este tipo de obstáculos logísticos hacen que no sea una elección que sea tan fácil seguir por parte de los ciudadanos, ni que sea tan atractivo el debate. Entonces tenemos que esforzarnos el doble. ¿Qué es lo que intento hacer yo? Justamente explicar la narrativa de dónde venimos, por qué es necesario, por qué es importante, y crearle así el interés. Porque si yo llego y me paro frente a alguien y digo, hola, soy Andrés García Reper, soy abogado y quisiera que votaras por mí, me dice, ¿y por qué? ¿Votar por ti por qué? ¿Qué me motiva? Para mí es más importante que entiendan la trascendencia de esta elección que decirles que voten por mí. Si yo logro explicarles la trascendencia de esta elección y por qué es pertinente que se escoja, en una de esas hasta solitos dicen, yo quiero votar por ti,
pero si lo primero que hago es llegar a hablar de mis cualidades, la gente dice, ¿qué es esto, no? Este quién es, y lo que quiere es llegar a una chamba. Entonces es un reto didáctico para hablar con la gente. Sí, es todo un reto, va a ser todo un reto. Es evidentemente un proceso inédito. Yo creo que va a ser la mejor elección judicial de este que ha habido hasta ahora, porque pues básicamente es la única, pero va a haber muchas cosas que se van a ir aprendiendo en el camino, ¿no? Yo creo que lo que se ha ganado hasta ahorita no es poca cosa, y es, entre otras cosas, que el poder, uno de los poderes del Estado que ha sido históricamente el poder más opaco y el poder más conservador, finalmente ya se está abriendo, ya se abrió al escrutinio de la gente, nos hemos vuelto muy observadores de lo que sucede en el Poder Judicial ya desde hace varios años, y se va a seguir abriendo, y no solo eso, sino que ahora todos como ciudadanos pues ya vamos a incidir en él. Y yo creo que eso es lo más importante, y ya no más un poder opaco, un poder oscuro. Así es. Y la gente sí se queda pensando, pero no con pesimismo. La gente no se queda diciendo, ¡ay, qué bronca!, ¿no? Sino dicen, no. Es cierto, ¿no? Como buen reto, nos invita a enfrentarlo. Y todos, mi frase es entre todos, o sea, entre ustedes y yo. O sea, estamos por primera vez los mexicanos ahora sí decidiendo cómo se hacen las instituciones y quiénes queremos que estén en las instituciones. Entonces, es tan nuevo que pues todo lo nuevo siempre genera cierta desconfianza, recelo, miedo, extrañeza, pero pues es cuestión de que nosotros mismos lo hagamos accesible con la gente. Pienso que se puede obtener un resultado modesto, pero significativo, para que la gente diga, oye, pues mira, yo no participé y ya están los nuevos jueces, yo podría haber participado y decidí no hacerlo, pues ahora me tengo que esperar hasta la siguiente. Y mucho dependerá de quienes resulten electos. ¡Ay, se fue! Bueno, entonces, para cerrar la idea, es que cierto, es una elección nueva, son reglas nuevas, pero los que lo estamos llevando a cabo tenemos toda la energía y todas las ganas de que la gente se entere que somos una generación de abogados que estamos queriendo cambiar el sistema de justicia para que rinda cuentas, bajo la premisa de que los jueces no son intocables y que corresponde al propio Poder Judicial autoevaluarse para que la justicia mejore. Invitar a todos a que ejerzan ciudadanía, escuchen las campañas, participen en la elección y exijan resultados a sus jueces. Y una de las cosas más importantes, que ya el Poder Judicial pues se integre a lo que es un país totalmente democrático. Andrés García Reper, pues muchísimas gracias. Te deseo realmente lo mejor en esta elección. Yo no te he oído cantar, entonces no sé qué tan buena idea va a ser que les cantes a tus posibles electores. Pero de todos modos te deseo muchísima suerte, y si alguien en Tamaulipas nos está viendo, pues acérquese a conocer las propuestas de Andrés, y si ven Reper en la boleta, pues ya saben que es una persona que tiene realmente un interés genuino por la democratización de este Poder Judicial y por la justicia en este país. Pues muchas gracias a ustedes, Pepe, a Chamuco, siempre por interesarse en los temas de vanguardia democrática, y estamos a las órdenes siempre para discutir este y otros temas que son importantes. Afortunadamente el derecho ahora ya se discute entre los mexicanos, entonces estamos siempre al pendiente para revisar. Un comentario final rápido, que la Sala Superior acaba de determinar que puede el Estado mexicano y sus órganos difundir la participación en la elección, porque había una confusión y el INE había entrado en esta confusión diciendo no puede haber publicidad porque esto viola un artículo de la LEGIPE, pero que a su vez estaba basado en el artículo 134 de la Constitución, que habla de la propaganda gubernamental, pero esta propaganda entendida como la propaganda que se hace el gobierno de la obra pública, de los resultados,
y no una difusión cultural. Ciertamente, Claro. el artículo 3 habla de que la democracia es una forma de vida y que tiene que incluirse en los procesos educativos. La Secretaría de Gobernación tiene por objeto contribuir al desarrollo democrático. Entonces, es muy importante que los mexicanos tengamos información de este proceso electoral, máxime que la autoridad organizadora, como el INE, pues está siendo omisa en ser activa e intensiva e intensa y profusa en la difusión de la elección. Entonces, afortunadamente la Sala Superior votó que sí puede el Estado mexicano difundir, sin influir en preferencias, ni muchísimo menos, ni los partidos, nada, sino difundir la elección, difundir la jornada electoral, invitar a la gente a que vaya a votar. Esa es buena noticia y pues yo celebro que el Chamuco también le entre a esta tarea de difusión democrática. Sí, qué bueno que te acordaste de eso. Efectivamente, ya la presidenta va a poder hablar de ello en la mañanera, lo cual es muy, muy importante. Y nosotros aquí en el Chamuco, pues vamos a estar haciendo todo lo posible por entender mucho mejor todo lo que tiene que ver con esta elección y compartirlo con todos los que nos ven y nos escuchan, porque ciertamente va a ser una elección no fácil, pero yo estoy seguro que así como durante los últimos años hemos tenido un aprendizaje muy grande en muchos aspectos de la vida pública en México, pues lo vamos a volver a hacer y va a salir muy bien. Andrés García Reper, muchas gracias y reitero pues toda la suerte en esta nueva experiencia. Muchas gracias, un abrazo a Chamuco TV, a la estación Averno, a los chamucos desde luego, y muchas gracias por el tiempo y difundir la cultura democrática. Gracias y gracias a ustedes por acompañarnos en esta estación Averno. Recuérdense de suscribirse, de picarle a la campanita y de poner su pulgar arriba y estén al pendientes para próximamente el estreno mundial del dueto musical Reper y Rape. Y nos vemos aquí en la próxima estación Averno. Nos vemos.